Recién planteaba Ceci el tema, es muy importante. Queremos conocer su opinión, si acompaña esto o no. De las reformas que están en el Congreso, a ver, esto ustedes saben que son 6 leyes, 3 han entrado por diputados, 3 por senadores. Empecemos por estas leyes que han tenido como más aceptación, que son las 3 que han entrado por diputados, que primero recordemos, todo esto viene bajo un título que se llama democratización de la justicia, ¿no? Que creo que en definitiva hay que tener claro que hoy la justicia quizás no está pasando su mejor momento y que necesita sí o sí un acercamiento esta justicia al ciudadano. Ha quedado como muy distanciada del ciudadano. Entonces, creo que está bueno hacer esta introducción para hablar de estos 3 primeros proyectos, donde uno lo que dice es que todas las personas que van a acceder al Poder Judicial va a ser por un concurso, ese concurso luego va a ir para un sorteo. A mí me parece que este proyecto es excelente, que se da para el ámbito de todos los poderes, que sería muy interesante, porque jerarquiza la institución y jerarquiza a la persona. Yo siempre recuerdo escuchar a 2 empleados de la administración pública. Ustedes recuerden que con la gestión del doctor Juan Manuel Urtubey han entrado muchas por concurso, muchos empleados que hacía tiempo que estaban en la administración pública y tenían una discusión, 2, y uno le decía al otro, pero yo entré por concurso, ¿no? Claro. Entonces esto jerarquiza a la persona también, porque la persona tiene que capacitarse, es un esfuerzo, es el producto de su esfuerzo. El otro es el tema de las declaraciones juradas de los jueces, que me parece perfecto, como de cualquier otro funcionario. El otro es la publicidad de los fallos. Bueno, aquí en Salta esto ya se viene haciendo, la Corte viene trabajando en esto, tiene una ventanita en la página del del Poder Judicial, y también en el del boletín oficial se puede entrar a las acordadas, o sea que esto se viene haciendo. Esto me cabe decirles, y un poco para la audiencia de ustedes, que lo que vamos a hablar a continuación, que son estos 3 proyectos, y los otros 3 más complicados, claro. Los 3 los más sencillos y los más complicados, son de la justicia federal. Esto no se va a aplicar en Salta. Y para la audiencia, ¿cuál es la justicia federal? Esa que tienen los tribunales en el correo. Claro, ¿no? En la calle de Anfunes y España. En la calle de Anfunes y España. ¿Y qué se trata ahí? Todos los temas con la AFIP, los temas de los jubilados, los previsionales, todo el tema de drogas, un poco para que la audiencia tenga claro. El resto es nuestra justicia provincial o ordinaria, que es la forma que se la denomina, que es la que está en la ciudad judicial. Claro. Y esto se aplica para la justicia federal, que nosotros tenemos 3 jueces en Salta, jueces de primera instancia, ¿no? 2 acá en Salta y 1 en Orán. Esto es un poco también para que la gente lo tenga claro, de qué estamos hablando y por qué se debate en el Congreso de la Nación, y por eso se tiene tanta expectativa cómo van a votar los diputados nacionales. Si se podrá aplicar en Salta, no. A ver, Salta tendría que tomar la medida de adherirse a algunas leyes, y luego hablaremos respecto al Consejo de la Magistratura si se podría aplicar en Salta. Ya vamos a ver que hay alguna incompatibilidad grave que está en nuestra Constitución. Respecto a las otras 3 leyes, que son estas leyes que son más cuestionadas, que yo les diría que antes de entrar al fondo de la cuestión, creo que la forma de su tratamiento es lo que también le ha puesto un ingrediente muy importante en esta opinión. Porque si esto hubiera sido debatido, si se le hubiera dado el tiempo al mundo, si la oposición se hubiera presentado también en el Senado a dar su opinión, aun cuando dijera no me van a escuchar, pero no le van a escuchar sus compañeros sentados ahí, pero como estaban transmitidos por la televisión, lo iba a escuchar toda la ciudadanía, claro, que quiere saber cuál es la opinión. Entonces me parece que todas estas cosas no le han aportado también al tratamiento de esto y al esclarecimiento. Respecto a estos proyectos hay, uno, la creación de 3 cámaras de casación, que recordemos también un poco para la audiencia, para que les sea claro. Explicar por los términos por ahí judiciales, claro, son un poco complicados. Por eso quiero contarles un poquito. En el ámbito judicial se llaman etapas procesales, digamos, que se van cumpliendo. Cuando yo inicio un juicio voy a una primera instancia. La primera instancia es el primer juez que ve un expediente. Luego la sentencia de ese juez es revisada por jueces superiores. Y las cámaras de casación están en esta instancia, en la de la revisación posterior. Esto para que quede claro, porque si no yo digo que es como cuando uno va al médico. Uno sale y el familiar dice, ¿qué te dijo? No sé, muchas palabras difíciles, pero en definitiva me duele la cabeza. Esto es más o menos parecido, ¿no? Entonces, las cámaras estas de casación son cámaras revisoras en instancias superiores.
Bien. Con lo cual primero no llega el 100% de los juicios, ya es como que se van decantando en las instancias anteriores. ¿Qué planteo se hace esto? Dice, se va a eternizar la justicia, no vamos a llegar nunca a tener un fallo definitivo. ¿Por qué? Porque agregar 3 cámaras más Lo que se dice es que lo que estamos poniendo un paso intermedio para aquellos casos que luego se puede ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mi opinión al respecto es, yo no estoy tan de acuerdo con esto que se dice. Primero, la Corte de Justicia de la Nación es en Latinoamérica la corte que mayor cantidad de juicios tiene. Hoy cuando uno llega con un juicio a la corte, y ese juicio demora muchos años, Claro. años, no meses, pues tienen cantidad de juicios. Entonces yo digo que creando estas cámaras de casación, no necesariamente ese tiempo se va a aumentar, sino que ese tiempo, contrariamente, puede acotarse cuando la Cámara de Casación los resuelva. Ahora, si no me gustó lo que resolvió la Cámara y me quiero ir por un recurso extraordinario a la Corte, bueno, esto será otra historia. Pero además en materia previsional, que es una de las cosas que más se critica, que dice que se le va a demorar muchísimo a los jubilados, hoy hay diversas opiniones en materia de jubilación. Cuando yo tengo una Cámara de Casación la voy a unificar y voy a tener una sola opinión. O sea que desde mi punto de vista, a mí este proyecto no me parece malo. Esto, reitero que en este momento hay muchas opiniones a favor y en contra. Bueno, Sí. yo doy mi opinión y la justifico a cuál es mi opinión. Perfecto. El otro tema es el tema de las medidas cautelares. También tiene muchas opiniones encontradas. La medida cautelar, estamos hablando de medidas cautelares cuando el Estado es parte, ¿no? Ajá. Porque Expliquemos qué es la medida cautelar. a ver, ¿qué es la medida cautelar? La medida cautelar es lo que se adopta al comenzar un juicio para asegurar el resultado de ese juicio. Yo voy a ir a un ejemplo muy sencillo. Yo quiero cobrarle a mi vecino la medianera, a ver, quiero aclarar, esto no es de la justicia federal el ejemplo que estoy dando. Un ejemplo práctico para entenderlo. Pero es un ejemplo práctico para que la gente lo Para entienda. entender el recurso. Porque como la justicia federal les decía, normalmente, la mayoría de los casos es AFIP, previsional, Drogas. tema de drogas en lo penal, es más difícil buscar un caso que la gente lo entienda. Entonces prefiero un caso más sencillo. Le reclamo a mi vecino la medianera porque la he construido yo y me ha costado 10.000 pesos construirla. Cuando inicio el juicio pido un embargo de 10.000 pesos a esa propiedad para asegurarme que cuando termine el juicio voy a cobrar lo que costó la medianera. En realidad, bueno, era 20.000 pesos, 10.000 para cada uno porque es medianera, ¿no? Pero esto es lo que es la cautelar. Es un aseguramiento al comenzar el juicio de que al terminar el mismo, con el tiempo que un juicio demora, cuando yo tenga ese resultado voy a poder hacer efectivo lo que pedí, quizás hace un año o hace un año y medio atrás cuando lo inicié. No necesariamente es económico este resarcimiento, no, es este ejemplo. Este ejemplo en general es Claro. económico. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las otras cautelares? Las otras cautelares puede ser que una cosa no cambie de situación. Claro. Se llama una medida de no innovar. No cambiemos la situación de una cosa hasta que termine el juicio. Eso podría ser. Ahora, Estas son las distintas cautelares que pueden haber. ¿Siempre a una cautelar antecede un recurso de amparo o no necesariamente? No. El recurso de amparo puede tener una cautelar también, Ajá. pero convengamos que además los recursos de amparo son extraordinarios, no es lo que en la vida diaria se da. Bien. En la vida diaria lo que se da es un proceso ordinario, un juicio ordinario, ¿sí? Un juicio donde no tiene la brevedad del amparo, el amparo tiene una brevedad como una rapidez o una inmediatez que Sí. no lo tiene el proceso ordinario. Hay distintos tipos de procesos, pero no nos vamos a poner a hablar aquí de esto, pues vamos a confundir todo nada más. Pero lo importante es eso. La cautelar lo que hace es asegurarme que lo que yo pido como objeto del juicio, como objeto principal, que luego debatiré si tengo razón o no. Pero por lo pronto quiero asegurarme de manera tal que cuando yo llegue al fin del proceso, que todos sabemos que estos procesos son largos, Larguísimo. normalmente son largos, entonces cuando yo llegue allá después de un año y medio, 2 años, lo que yo pedía aquí hace un año y medio, 2 años atrás se va a poder cumplir. Entonces lo he asegurado, lo he cautelado. Ahora, este proyecto que estamos tratando ahora de la justicia federal, y disculpen que sea reiterativa, es al solo efecto de intentar ser más clara, Claro. lo que dice es las cautelares contra el Estado, cuando el Estado es parte. No estamos hablando cuando 2 personas inician un juicio, cuando el Estado es parte.
¿Cuál es lo que se le plantea como complicado? El tema de unos plazos. Dice, la cautelar va a tener 6 meses de vigencia, la ley dice prorrogables por 6 meses más. Y dice, hasta ese momento tiene que resolverse el fondo de la cuestión. Ocurre que no siempre se resuelve en un año, entonces el tema este de los plazos es un tema que es lo que se está planteando junto con otras cuestiones como una de las cuestiones más complicadas. Después, el tema, yo lo que entiendo es que juntamente con este proyecto de ley va a tener que haber algunas modificaciones a los procesos, me parece a mí. Que en parte ya se fue tocando un poquito. Yo ¿no? de verdad, además hay otra cosa. A mí tampoco me genera tanto temor este proyecto, porque ya venía una jurisprudencia quiere decir lo que los jueces dicen en su fallo, que cuando el Estado era parte, muchas veces no permitían embargar lo que es una cautelar, porque el Estado siempre tiene fondos para responder. O sea que en definitiva yo la verdad que tampoco lo veo así tan cuestionable y vuelvo a reiterar, creo que el mayor cuestionamiento a todo esto es la forma en que esto se ha presentado, que si hubiera habido una gran posibilidad de debate. Claro. El debate se está dando ahora, pero se está dando cargado de todo una tensión porque ha venido de este tratamiento exprés de senadores. Claro. Y vamos al pero eso no está bueno, ¿no? Digo, independientemente de que uno pueda compartir la idea de los proyectos o los fines que persigue, la forma de abordarlo de esta manera, haciéndolo tan importante, por ahí es lo que más ha generado malestar, ¿no? Yo creo que la forma de abordarlo no ha sido bueno. Y vuelvo a decir, creo que no ha sido buena por todas las partes. No ha sido buena, me parece a mí desde el oficialismo, no ha sido buena que quienes se llaman oposición no se sienten ahí a dar su opinión, bajo el argumento de que no me van a escuchar, no van a cambiar nada. Pero ¿y la ciudadanía que los votó? No. Está bien, los senadores representan no al pueblo, sino a las provincias. Bueno, pero esas provincias están conformadas por pueblo también. Sí. Entonces ese pueblo también tenía derecho de escuchar sus voces y de escucharlos ahí. Entonces yo creo que es importante no dejar los lugares vacíos. Cuando a mí me eligieron tengo que ir a ocupar ese lugar y tengo que decir qué es lo que opino. Pero bueno, creo que esto viene con todo este tema que no ayuda a su Pero cuando análisis. se habla de politización de la justicia, creo que se refería al Colegio de la Magistratura. Ahora vamos, ¿no? Eso sí, a ese tema. En el tema del tema del Consejo de la Magistratura, primero acordar también, el Consejo de la Magistratura a nivel nacional es muy diferente del Consejo que tenemos en Salta. En Salta también tenemos Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura a nivel nacional es el órgano político del Poder Judicial por la cantidad de facultades que tiene. Nosotros acá nuestro órgano político es o la Corte o el Colegio de Gobierno, el Ministerio Público. Allá es el Colegio de la Magistratura porque en realidad hace todo. Designa jueces, sanciona, renueva, decide qué edificio se compra, no se compra, cómo compras mobiliario. Entonces realmente es el órgano político. ¿Qué es lo que más se cuestiona de esto? Hay varios temas, pero lo más cuestionado y que me parece que es el más interesante de tratar es cómo se componen los miembros del Consejo de la Magistratura. En algún momento, cuando nuestra presidenta era senadora, se disminuyeron los miembros, ahora se vuelve a ampliar la cantidad de miembros. Los miembros del Consejo son jueces, son representantes del Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, son abogados, académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Antes de este proyecto, ya todos esos integrantes iban por voto, eran elegidos por votación, pero por votación del sector al que ellos respondían. Hoy lo que se plantea es que ese voto sea un voto de la ciudadanía. Entonces, esto se plantea hoy como una cosa que tiene un gran impacto. Desde mi punto de vista, ¿quién iba? Supongamos los abogados, y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo he sido miembro del Consejo de Salta por elección de los abogados. ¿Quién iba a un voto? Ya hacía un tipo de política. Sería gremial, pero política al fin. Creo que en definitiva hoy que los abogados y los académicos vayan en un voto partidario, a mí lo único que hace es exteriorizar lo que en realidad ya se hacía antes, nada más que antes se hacía dentro de un sector y no tenía esta misma repercusión. Escuchaba que los que estaban en contra justamente de esta elección más masiva, no sé, tiene alguna reminiscencia a lo que es el voto calificado, ¿no? Como que hay ciertos sectores que sí tienen una capacidad para votar y no todo el mundo, como subestimar a la gente. A ver, yo creo que la gente es bueno que diga, esta persona va a ser quien va a elegir los jueces. Pues volvamos a recordar, ellos lo que hacen es elegir al juez. Yo lo que he hecho hincapié hasta ahora es en los abogados y en los académicos.
yo hago un aparte respecto a jueces por voto popular y voy a explicar por qué lo hago una aparte. Porque es lo que a mí me genera como mucho más expectativa. ¿Y por qué me genera expectativa? Porque la Constitución de la provincia de Salta prohíbe que los jueces y los secretarios tengan, digamos, es una incompatibilidad la política partidaria, expresamente establecida en nuestra Constitución. Entonces, me es como muy difícil, debe ser lo que ya no me cocino de un solo hervor, me es muy difícil pensar una cosa para la provincia y otra cosa para la nación. Claro. Entonces, para mí, esta historia es que los jueces, me es muy difícil pensar que un juez vaya en una lista, que además tiene que ser un juez en actividad, porque este juez va a ir al consejo y luego va a estar en su juzgado trabajando. Pasa el tema porque se politizaría mucho, ¿no? Esta órbita quizás también tiene que ver con eso el reclamo. Bueno, pero en general más o menos comparte básicamente este paquete. Yo no en la forma en la que comparto, se presentó, no la pero... comparte en el tema del consejo, una cosa que me pone como muy expectante es el tema de los jueces y les doy mi explicación, cuál es el tema. Pero fundamentalmente creo que, en definitiva, el paquete de la forma en que ha sido tratado o cómo viene siendo presentado también tiene mucho que ver en lo que ha ido produciéndose en los días después, ¿no? En su primer momento, esto fue tan rápido, este express, que dio como no mucho tiempo, y luego la gente lo ha ido mirando de otra forma. Creo que si de entrada hubieran tenido todo un tiempo de discusión, la cosa sería diferente. Se hubiera planteado por lo pronto de una manera diferente. Ministra, bueno, damos vuelta a la página porque también hay otro tema que queríamos hablar con ella y es esto que nos llamó la atención, me parece que a la mayoría, ¿no? Novedades, después de un reclamo de celeridad con determinados casos vinculados a la órbita judicial, que están impunes, que todavía no tienen condena, que las personas que están involucradas y que son protagonistas no están detenidas, estamos hablando de personas que han fallecido y demás, hay como novedades, ¿no? De determinados casos que tienen sus buenos años en la órbita judicial y que empezamos a tener novedades, están más cerquitas del juicio, están ultimando los detalles para llegar al mismo. Aparecieron 4, 5, 6 casos más o menos con algunas novedades y esto llamó la atención porque apareció toda la información como junta, ¿no? Muy cerquita en el tiempo. ¿Con qué tiene que ver esto? Digo, ¿hubo un tironcito de orejas? ¿Hubo algún tipo de presión también para que la justicia empiece a darle mayor celeridad a este reclamo que realmente es tremendo en Salta, ¿no? Tenemos muchos casos que están impunes. Bueno, el tema concretamente, como vos lo estás planteando y que lo conocemos en el día a día, es lo que se llama los familiares de víctimas que hacen su marcha en la Plaza 9 de Julio. Por orden del gobernador Urtubey, los ministros, y puntualmente el Ministerio de Justicia y también los otros ministros luego, nos reunimos con ellos para ir haciéndoles un acompañamiento. ¿Qué creo yo que ha pasado en esto? Creo que ha pasado esto que se llama, de alguna manera y en una forma extensiva, la democratización de la justicia. ¿Por qué? De alguna forma los jueces han ido quedando como distantes de la sociedad ha ido quedando retirada y al medio teníamos un expediente con una carátula amarillita, verdecita, lo que sea, que es como que no tiene vida, no tiene alma, pues tengo decretos, tengo escritos, pero no tiene sentimientos. Entonces, con todas estas marchas lo que ha ido pasando es que la gente ha ido reclamando y ha ido mirando a los jueces diciendo, aquí estamos, somos la persona que está detrás de carátula que necesita resolver, porque necesito hacer mi duelo, necesito terminar esta etapa terrible en mi vida o saber quién fue el culpable o cómo avanzo. Creo que realmente es esto, que la sociedad empezó a mirar a los jueces, que la historia no es una situación especial, lo fue como distanciando, que sin duda algunas están llenos de trabajo, pero sin duda que están llenos de trabajo. ¿Qué hicimos desde el Ministerio de Justicia? Porque no podemos ir a meter dentro del expediente, no podemos ser parte, no estamos legitimados para ser parte dentro del expediente. Los acompañamos, los escuchamos, muchas veces hicimos fue explicarle esto, los términos raros, incomprensibles, la historia de los plazos que tienen los expedientes, que muchos de ellos tienen abogados, pero por ahí al abogado, no sé, o no se animarían a preguntarle, o le preguntaron una vez, entonces nosotros preguntamos esto. Muchas veces hicimos de nexo para que tengan una reunión con su juez, con el fiscal de la causa, para que ellos puedan ir y presentarse y decirle, señor juez, soy fulana de este papel, me pasó esto, mire cuál es mi realidad familiar. Entonces, esta historia del acercarse creo que ha tenido muchísimo que ver. Creo que yo le escucho y me hace acordar a lo que dijo la ministra Paz de Derechos Humanos, que hablaba de que detrás de cada expediente hay una familia, ¿no? Y que había que humanizar la justicia en Salta. Fue muy criticada, pero yo la escucho y es exactamente lo mismo lo que piensa. ¿Comparte los dichos con la ministra? Lo que creo que fundamentalmente esta historia es
darnos cuenta que detrás de cada expediente hay familias que esperan desesperadamente una resolución. ¿Y por qué tanto llegar a juicio? ¿Por qué esta palabra juicio? Un poco para explicarles también a su audiencia. Porque en el proceso penal todas las causas estas que hablamos están en el ámbito penal, no hay ninguna en el ámbito civil. Pueden tener el civil como consecuencia, es decir, una persona que fallece, el tema del penal, supongamos en un homicidio, yo busco quién es el culpable y luego el resarcimiento civil, pero la cuestión de fondo es esto, quién es el culpable. En el ámbito penal nosotros tenemos una etapa de investigación, terminada la etapa de investigación va a juicio. Esa etapa de investigación tiene un plazo de prescripción, que ¿qué significa? La ley, según el tipo de delito, le ha dado un plazo, que si en ese plazo no se acaba la investigación y se va a juicio, la causa prescribe. ¿Qué quiere decir? Desaparece, como que nunca hubiera pasado nada. O sea, la prescripción, yo pongo 2 rayitas igual impunidad. Entonces, por eso la desesperación es que las causas no prescriban y puedan ir a juicio. ¿Y por qué tanto ir a juicio? Porque en el juicio se debate y se decide quién es el culpable del hecho. Por eso las familiares dicen, queremos juicio, porque quieren saber quién es el culpable. O si ya saben quién es el culpable, quieren que tengan la sentencia definitiva, quieren que le diga tantos años le corresponde. Por eso es esta historia un poco para explicar por qué tanto ir a juicio y por qué son tan buenas las noticias cuando decimos en el caso de Natalia Soruco, recordemos que es la chiquita que tiene el accidente en el parque de diversiones, en el predio, en la zona sur, después el profesor Esper, después la Cintia chica Fernández. Cintia todavía no ha ido a juicio. No ha ido. La que está es el Marcos Córdoba, que está muy pronto a ir a juicio, que es el chiquito que tiene un accidente de tránsito en el hijito nudo de Raúl, que es uno de los que comandan, ¿no?, esta comisión de familiares. Y después la hija de Roxana Belbruno, el caso de Sabrina Bertón. De Sabrina Bertón. Estos son los casos que se han movido ahora y que también llaman la atención. Yo creo que lo que está pasando es esto, y que creo que es muy bueno, que esta historia de que empecemos a darnos cuenta que detrás de cada expediente, que este expediente, que además son expedientes todos complejos, a ver, no estamos hablando de expedientes sencillos, hay esta necesidad imperiosa de poder saber quién fue el culpable, hacer un duelo y seguir adelante. Más vale. Si bien es cierto, yo quiero decirles algo que no todos son pálidas, hay un caso de Maximiliano Zapana, que me viene a la memoria en este momento, que en menos de 2 años el caso está resuelto y tiene el culpable. Su mamá sigue en las marchas, pero por otro tema, porque ella plantea el ingreso de los menores a los boliches. Y además acompaña a los otros. Y acompaña, porque su hijo lo matan a la salida de un boliche, ¿no? Pero con lo cual, a ver, tampoco es que generalicemos que todo es tan malo, sino que bueno. Hay algunos casos que dependerá como todo, del juez también, ¿no? Sí, y después dependerá también de la complejidad, dependerá de la investigación. Es decir, las pruebas, en cada caso es diferente, no hay nada que sea un molde y sea exacto en esta materia. Así que todo esto, pero además es una gran alegría saber que todo esto se está moviendo. Me viene a la cabeza el doble crimen de las turistas francesas, ¿no? ¿Qué pasará con esto? ¿Cómo será la investigación? Fue cambiando tanto realmente este caso que ha sido tan emblemático en Salta que, bueno, quedará pendiente también, vamos a ver qué es lo que pasa. Es un juicio que todavía no llegó a juicio. Claro, por eso es un caso que todavía no llegó a juicio. Y ha ido cambiando también la investigación. Entonces, es un caso particular. Y si me dejan 2 minutos antes de irme. Y en el ministerio que trabajamos mucho por el tema del acceso a la justicia y trabajamos con esto de los métodos alternativos, es como pasar una información del ministerio. Seguro, obviamente, importante. El tema de los métodos alternativos, que es esta historia de animarse. Se llama mediación, existen otros métodos, el más conocido es la mediación. Animarse a sentarse, a hablar con el otro y resolver el problema. Está bien, no vamos a poder hacerlo en estos casos gruesos que hablamos. Claro. Justamente, ¿para qué? Para que aquel caso que puede ser menor descomprima también la justicia. Seguro. Y le podemos dedicar el tiempo en un montón también, ¿no? Sí. En materia de mediación. Seguimos capacitando a los mediadores, hacemos ahora la mediación online, esto sin necesidad de moverte a tu casa a través de todos estos métodos informáticos, y creo que es altamente importante. Y también trabajamos con la mediación penal en los casos pequeños. Perfecto. En aquellos casos que son delitos menores y la parte no tiene antecedentes penales. Pero ¿saben qué tiene de bueno, chicas? Que cuando las partes arreglan en la mediación es como que terminan con la escalada de la violencia. Porque en aquel pequeño tema penal, donde te amenacé de muerte, primero te amenacé de muerte, después seguí cada vez peor. Este caso está yendo a mediación y hemos resuelto, y es increíble las personas
cómo vuelven a hablarse, vecinos que vuelven a hablarse, que de no ser así, llegamos al fin de semana, nos topamos una cervecita y un vino y la escala de violencia se ve cada vez Además, te evitas un juicio, que es un proceso largo, mucho más engorroso también, a informarse de lo que implica la mediación, que es un instrumento súper válido. Salta ha sido pionera en materia del uso de este recurso también, así que bueno, a informarse y a utilizarlo, a asesorarse también, que es muy importante. Ministra, gracias. No, a ustedes, un placer chicas. verla.